Efesios capítulo 1, verso 7. Vamos a abrir en Efesios capítulo 1, el verso 7. En las Biblias, en el libro de Efesios, verso 7. Vamos al libro de Efesios capítulo 1, el versículo 7. El título de esta enseñanza es Cuenta las riquezas de su gracia. Cuenta las riquezas. No sé si podemos en algún momento contar y tener en cuenta las riquezas de la gracia de Dios, pero el libro de Efesios nos habla de riquezas de su gracia. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Volvemos a leer otra vez. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Contemplar lo que Dios ha hecho bondadosamente por pecadores merecedores del infierno como usted y yo, debe animarnos y emocionarnos cada día por haber sido comprados por el precio de su sangre. Pablo, al escribir a la iglesia de Éfeso, una iglesia muy amada por del apóstol Pablo, desde luego, dice que la redención y el perdón que tenemos en Cristo descansa en las riquezas, en la abundancia de la gracia de Dios. Pablo habló de las riquezas de su gracia, de la abundancia. Cuando hablamos de riqueza, estamos hablando de abundancia, que hay demasiado, hay suficiente, sería otra palabra. En Primera de Corintios, cuando Pablo escribe a los Corintios también, en Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 10. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 10. Dice el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, escuche bien, sino la gracia de Dios conmigo. Él habló y dijo que solamente la gracia de Dios ha hecho de este hombre, llamado el apóstol Pablo, lo que él era. Pero no era él. Era la gracia de Dios en él. La gracia de Dios en él. Por eso él dijo que por la gracia de Dios somos lo que somos. Nosotros podemos decir lo mismo, que por la gracia de Dios somos lo que somos. Es posible, no podemos repetir como el apóstol Pablo completó el versículo, ¿no? Porque algunos de nosotros no nos hemos atrevido a descansar plenamente en la suficiencia y la gracia de Dios. Pablo lo hizo, ¿no es cierto? Dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, Dios ha dado a cada creyente consolación eterna.
consuelo, suficiencia, ¿no es cierto? Un aliciente eterno, una esperanza por gracia. Y estas cosas son las que necesitamos todo instante, cada instante. Para las iglesias del primer siglo, estas palabras fueron demasiado importantes porque ellos con frecuencia sufrían persecuciones. Ellos eran deseosos por alejarse de sus dioses falsos y tomar en su vida la obediencia a un Dios verdadero. Lo mismo que pasa ahora con nosotros, ¿no es cierto? Si usted ha empezado recién su vida cristiana o ya tiene su vida cristiana, a veces usted es marginado por sus amigos, por sus compañeros de trabajo, porque usted no es como los demás, ha dejado de ser como los demás y ahora es como Dios quiere, que es diferente, ¿no es cierto? Y ahí es cuando nos sentimos solos de sus ojos en Cristo y volver a Dios, que en Cristo hay consuelo y también hay esperanza. Y todo esto por gracia, por la gracia de Dios. En segunda de Tesalonicenses, vamos a segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 16 y 17. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 16 y 17. Amén. Palabra de Dios así. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, plena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Cuánto necesitamos día a día de esa gracia? Nunca en la historia de mi corta vida, todavía digo corta, hemos experimentado lo que estamos viviendo. Confinados a las cuatro paredes de la casa, cuando todo el mundo dice que no puede vivir de esa manera, hemos experimentado la gracia de Dios dándonos paz día tras día. Entendiendo que esto pasará, entendiendo que es temporal, porque tenemos una esperanza eterna, una esperanza gloriosa. Ya vamos a estar libres de estas limitaciones, de la precaución, de estar con miedo de ser contagiados y cosas por el estilo. Seremos libres. También Pablo, escribiendo a los Corintios nuevamente, en 2 Corintios 8, versículo 9, Segunda de Corintios, capítulo 8. Ustedes recuerdan muy bien bajo qué contexto escribió el apóstol Pablo este versículo y este capítulo mismo. Y él habló acerca de la visión que los macedonios tenían de las circunstancias de su vida, ¿no es cierto? Y les dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, escuche bien esto, amor a nosotros, se hizo pobre, siendo rico.
para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Mis hermanos, este enfoque de la vida de los cristianos nos hace recordar también el fracaso de muchos cristianos. Muchos cristianos fallan en apreciar las riquezas que tienen en Cristo Jesús. Se cuenta la historia de un viejo minero que pasó toda su vida buscando plata en las montañas del viejo oeste. Estaba tan obsesionado con su búsqueda que él abandonó y se despreocupó de su esposa y de sus hijos, quienes lo abandonaron. Cuando murió este hombre, las pocas personas que vinieron a su entierro encontraron entre sus posesiones una nota que les instruía a que lo sepultaran bajo su cabaña. Al excavar la tierra con las palas, un material gris y lustroso comenzó a aparecer. Era el famoso Comstock Silver Vein, la mina de plata de Comstock, la más rica de la historia de California. Ese minero había sido un billonario durante su vida, pero no sabía la riqueza que tenía y nunca la reclamó porque él no sabía cuán rico era y que él era dueño de toda una inmensa mina de plata. Es exactamente lo que pasa con los cristianos. Entonces, si ese es el riesgo que podemos correr los cristianos, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué es lo que debemos hacer? Todo verdadero creyente en realidad es un billonario espiritual. La Biblia dice que Cristo se hizo pobre, siendo el rico. ¿Por qué se hizo pobre? Porque era necesario identificarse con nuestra pobreza. Si es que no nos hubiésemos, si Cristo no se hubiese identificado con nosotros, nunca lo podríamos haber conocido. Pero Él se hizo pobre siendo rico, para que nosotros pudiéramos creer en Él y recibirle. Es la razón por qué Él se hizo hombre. Se hizo siervo, como dice Filipenses 2. Para que nosotros pudiésemos identificarnos y conocernos y pudiéramos nosotros creer en Él. Y en cambio de esa confianza en Él, Dios nos salvó y nos dio todas las riquezas de su gracia. Por eso dice que Él se hizo pobre siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. No fue hasta cuando Cristo vino a nuestro corazón y Él recibió en Él que nosotros nos dimos cuenta por su palabra, desde luego, que éramos ricos en todo, ricos en su gracia, ricos en su gracia. El creyente que es hijo del rey muchas veces anda como un mendigo. ¿Cómo vive un mendigo? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo vive un mendigo? ¿Usted ha visto un mendigo en la calle, en su barrio, en su ciudad? Claro que sí. Una persona, para que llegue a la mendicidad, la primera cosa es que por la desesperación de ciertas circunstancias ha perdido la cordura. Usted nunca, o raras veces, usted ve a un mendigo en cordura.
la mayoría de mendigos han perdido la cordura. Los mendigos dejan de amarse a sí mismos y deja a los suyos y deambula sin rumbo. Característica de un mendigo: ha perdido el rumbo de su vida y empieza a vivir de las migajas de los demás y se conforma con ello. El mendigo no tiene sueños ni metas, no tiene esperanza, él vive a la deriva. Es una característica. ¿Y cuántos cristianos están viviendo de esa manera? Están desesperados, han perdido la cordura, dejan de amarse a sí mismos, dejan su iglesia, dejan a los suyos, deambulan en el mundo sin rumbo, viven de las migajas de este mundo y se conforman con ellos, sin sueños ni metas espirituales, sin esperanza, y viven a la deriva. Y son hijos de Dios, pero desconocen, no le creen a Dios. Recuerden, amados hermanos, Pablo dijo que por fe andamos, no por vista. Andamos por las convicciones y la confianza plena en las verdades dichas por Dios a nosotros. Pero un cristiano que tiene una visión diferente debe vivir como un príncipe. No quiero decir ahora que usted endeudarse y comprarse joyas, carros, casas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esa vocación espiritual que los hombres tenemos, que hace al hombre útil en la vida. Usted conoce a mucha gente con dinero y no es útil en la vida. Es un problema en la vida. Dios quiere que sepamos cuán ricos somos por causa de su grande misericordia, por causa de su inmaculada misericordia. En el libro de Efesios 1, capítulo 3, vamos al libro de Efesios, capítulo 1, el verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, escuche bien, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Con todo. Tenemos a nuestra disposición la paz de Dios. Jesús dijo que debemos amar a Dios, un mandamiento hermoso, y amarnos para que nosotros podamos amar a los demás. Su vocación de vida debe ser aprender a amarse a sí mismo como Dios quiere que usted se ame. De lo contrario, usted no podría amar a los demás. Y aprendernos a amarnos a nosotros mismos. Esa es una riqueza que nos ayuda a vivir sin temores, sin complejos en la vida. A veces nos falta amor a nosotros mismos. Y tenemos muchos complejos en la vida. Si no tenemos algo, nos sentimos mal. Si no nos reconocen, nos sentimos mal. El amor propio, el amor que hace grande al hombre, no empieza en la búsqueda de reconocimientos o de cosas, sino en el contentamiento y en la certeza de que cada uno de nosotros somos
somos lo que Dios quiere que seamos. Reconocer con plenitud, con aceptación perfecta, lo que somos. Si usted es alto, sea feliz. Si es pequeño, sea feliz. Dios lo hizo así. Y amarse como es, ¿no es cierto? Si usted le hizo gordito, ámese a sí mismo, sea feliz. Si es flaco, sea feliz. ¿No es cierto? Si usted hoy vive circunstancias de no tener todo lo que quisiera tener, sea feliz. Dijo el Señor que debemos tener contentamiento con lo que tenemos. La actitud de amarse a sí mismo hace al hombre un ser feliz. Vivimos las bendiciones abundantes de Dios nuestro Padre, porque Dios nos dio de las riquezas de su gracia. Las riquezas. Dios es dueño de todo. Dios es dueño del oro y la plata. Dios es dueño de todo. Si Dios tiene, lo tenemos. Es como cuando sucedió con en nuestras familias o sucede en la casa, ¿no es cierto? Si papá tiene plata, los hijos no tienen por qué preocuparse. Así es lo que debemos aprender a vivir. Si Dios lo tiene, Él es dueño de todo, ¿por qué nos preocupamos de las cosas? Los hijos de Dios debemos tener metas para servir al mejor amo de este universo, al mejor Señor de este universo. Como hijos de Dios debemos tener llegar victoriosos a la gloria. Sueños. También, juntamente con todas esas riquezas, Dios nos ha dado una maravillosa esperanza. Porque su palabra es verdad. No podemos poseer nuestras posesiones. Escucha esto, hermanos, lo que les voy a decir. No podremos poseer estas posesiones si no sabemos en qué consiste. No podemos andar como es digno de nuestro llamado. Debemos conocerlo. Por eso es necesario leer la palabra de Dios, y al leer la palabra de Dios necesitamos creerle a Dios. ¿No es cierto? Efesios capítulo 4 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo pues preso en el Señor ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es la vocación con la que usted y yo fuimos llamados? ¿Usted lo sabe? ¿Cuál es la vocación? ¿Quiere que usted sea un mendigo en la vida? ¿Un mendigo espiritual en la vida? ¿Un mendigo en la vida física muchas veces? No. Dios quiere que reconozca que Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Si no sabemos en qué consiste ese llamamiento, los grandes hechos y verdades que se encuentran en la palabra de Dios no van a tener efecto en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros conozcamos, debemos conocer las promesas de Dios, porque cada promesa de Dios debe ser mantenida por nuestra fe. Dijimos que la fe era la certeza y la convicción. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La vida victoriosa de nosotros como hijos de Dios descansa en el hecho de descansar en cada promesa de Dios. Debemos poseer por fe lo que ya nos ha sido dado en Cristo. La gracia de Dios nos enseña y nos instruye cómo hemos de vivir la vida cristiana. La palabra de Dios ha sido dado justamente por la gracia de Dios
para que nosotros aprendamos a vivir la vida cristiana. Al libro de Tito, capítulo 2, versos 11. Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Pongamos atención a la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios así, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos, enseñando la vida de los mutantes de tus piadosos. Seamos la diferencia, seamos diferentes a lo mundo. Jesús lo dijo muchas veces a sus discípulos. Están en el mundo, pero no sois del mundo, haciendo una diferencia de la vida que debemos vivir cristianos. El método de instrucción de Dios es primero mostrarnos y enseñarnos lo que Él ha hecho por nosotros, por gracia, y luego se nos exhorta a andar de acuerdo a ello. Dios nunca nos exige más de lo que Él nos enseña. Por eso es importante orar como dijo el salmista, ¿no es cierto? Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Dios nos enseña. Dios debe mostrarnos esa abundante gracia de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo. Volvamos otra vez al libro de Efesios, capítulo 5. 8. Dice, en otro tiempo eran nieblas, mas sois luz en el Señor, con voz de luz. Porque en otro tiempo se refiere a nuestro pasado, a ese pasado que no éramos regenerados, que no éramos salvos. Dice que en esas circunstancias nosotros éramos tinieblas. Ahora que le conocemos, ahora que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor, que Dios es nuestro Padre, dice que debemos andar como hijos porque somos la luz en el Señor. Hoy necesitamos vivir eso. Hoy necesitamos vivir eso. Debemos andar como lo que somos, como hijos de luz. Debemos ser lo que somos. Nuestra condición actual debe equipararse a nuestra gloriosa posición que tenemos en Cristo. Mientras más nos adueñamos por fe de los gloriosos hechos de nuestra posición, Cristo, ¿no es cierto? Tanto más esto afectará nuestro estado y condición. Va a afectar al tiempo que caminamos al paso de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que la vida cristiana es viviendo la vida de Cristo en nosotros. Conclusión. Que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados para que sepamos qué es la esperanza de su llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así es como dijo el apóstol Pablo en capítulo 1 de Efesios, versículos 18 y 19. Mire,
Dios debe abrir nuestro entendimiento. Efesios 1, versos 18 y 19. Dios debe alumbrar nuestros ojos. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepa cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? A ver, pensemos lo que acabamos de leer, lo que acabamos de escuchar. ¿Qué razón no vivimos a esta altura? Dice aquí, nuestro entendimiento, que sepamos primero la esperanza a la cual nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Habla de herencia gloriosa. Una herencia se la disfruta. Dios nos ha dado ya una herencia. Las personas que han recibido herencia de sus padres saben lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Muchas de las que reciben los hijos no movieron un dedo, pero lo tienen. Hermanos, las riquezas gloriosas que Dios nos ha dado Dios por gracia. Estamos a ser abiertos nuestros ojos para apreciar plenamente las riquezas de la gracia de Dios. Es bueno y necesario contrastar nuestra actual posición en Cristo con nuestro anterior estado no regenerado, cuando estábamos separados de Cristo y muertos en pecados. La gloria y la gracia de Dios resplandecen con más brillo contra el trasfondo de nuestro estado pasado y de la condición en la cual estábamos antes de conocer y encontrar a nuestro Amador. Dios nunca quiere que olvidemos lo que amamos. Dios no quiere que ahora somos de Dios porque en el pasado también éramos buenos. Efesios, vamos al libro de Efesios, capítulo 2. Veamos lo que nos dice los versículos 11 y 12. Y con eso estamos terminando. Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, por tanto, de en otro tiempo, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo dice que no nos olvidemos, que nos acordemos. Acuérdate. ¿Quiénes eran ustedes? Y piensen quién somos ahora. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Pablo vuelve otra vez escribiendo a mencionarle la necesidad de recordar lo que éramos y lo que ahora somos nosotros en Cristo. Dice el verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados,
esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Recordemos nosotros en el pasado. En el pasado estábamos sin Dios, sin esperanza. Y ahora lo tenemos. Y a veces es triste ver a los cristianos sin eso. Tienen a Cristo en su corazón. Tienen a Dios como Padre. Y han perdido la esperanza. Han perdido la vocación de sus vidas. Y piensan en su alrededor. Piensan en lo que los demás tienen. Y dicen, es que yo soy pobre. Ay de mí. Ah, es que yo no tengo el apellido que los demás tienen. No. Esas cosas son de esta vida. Son de este mundo. Tenemos riquezas que el mundo nunca va a conseguir, ni con esfuerzo que puedan tener. Usted y yo tenemos en Cristo seguro con creencia ya las riquezas de la gracia de Dios. Cada día que amanece, podemos descubrir la fidelidad de Dios, las riquezas de la gracia de Dios. Sabemos vivir este tiempo cuando parece que no tenemos nada, cuando tenemos todo. Esos eslogan populares que dice el que tiene y cabe muy bien en este momento. Si usted tiene a Cristo en su corazón, tiene todo. Pero si usted todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, no le conoce a Jesús, le digo con todo el amor y el aprecio que usted no tiene nada. Pero no es que usted puede vivir de esa manera o está confinado a vivir de esa manera. No. El Señor Jesucristo vino a este mundo por usted y por mí. No tiene nada. Vino por usted. Como dice Corintios, Él se hizo pobre para que nosotros, para que usted y yo, en su pobreza, fuésemos enriquecidos. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, usted puede hacer esta mañana. Usted solo necesita reconocer su necesidad y decirle a Jesús, ven a mi corazón. Dígalo como debe ser, creyendo en su palabra. Dios dice, mas todos al creer le o derecho de ser hijo de Dios. El ser humano no puede ser salvo por su buena conducta. Recuerde, eso es religión. Porque religión es todo lo que el hombre hace para su Dios. Pero el pecador no es salvo por ser religioso. El hombre es salvo por una obra que Cristo hizo por el hombre. Cristo dio el Calvario por su fe en Jesucristo quiera ser salvo. Y allí donde está usted, si usted cree lo que dice Dios en su palabra, ruego que cierre sus ojos. Piense que Dios está aquí, junto a usted, esperando que usted le diga, ven a mi corazón. Pablo escribiendo a los romanos dijo, el que
clamare a Dios, será salvo. Dios no espera sus cambios radicales. No, Dios no espera todavía. El hombre es incapaz de cambios en nuestra propia vida. Dios espera hacer la obra. Así es que no importa cuán de soy pecador, necesito salvación, perdóname, salva, Dios va a hacerlo. Usted puede orar esta oración de conmigo creyéndole. Seguro Dios va a responder necesidad. Ore conmigo. De esta manera, reconozco ser un pecador. En ese instante es el infierno. Pero creo, Señor, que tú diste tu vida en la cruz. Creo que hiciste provisión para mi salvación. Y por eso, en el corazón, recíbeme como tú. Amén. Usted ha hecho esa oración. Cree en Dios, su palabra, y empiece su nueva vida en Cristo. Y a mis hermanos, que usted ya ha recibido a Cristo, que ya tiene a Cristo en su corazón, si usted está viviendo a la deriva de su vida cristiana, es el momento de decir, Señor, yo he pecado contra ti. Fe. Ayúdame a creer tu palabra. No quiero vivir como un mendigo espiritual. Y quiero vivir en la libertad de los verdaderos hijos de Dios. Quisiera invitarle a usted a orar conmigo en este momento y a rendir su vida en servicio a su Señor. Nuestra meta y nuestro sueño es servir a nuestro Dios. Y allí donde está usted, también ore diciendo, Dios, perdóname. Perdóname por mi incredulidad. Perdóname porque teniendo tan maravillosas promesas, tan grandes promesas, a veces pienso que la vida se me acaba. Pienso que no significo nada. Tengo que no sirvo para nada. Ayúdame a vivir en la vocación con la que me llamaste a servirte. Y dejar de pensar que no valgo nada, sino valgo porque tú me escogiste. Valgo porque tú eres mucho. Valgo porque estoy en tus manos. Valgo porque tú eres mi Padre. Tengo las cosas que necesito porque tú me has prometido cuidar. Y vivir disfrutando y gozando de las riquezas de la gracia que me has dado en Cristo. De aquella gracia maravillosa que me has dado. Que me pueda sentir gozoso y satisfecho. Tanta abundante gracia que me has dado en Cristo Jesús. Bendícenos esta semana, Señor. Que Dios bendigas a cada familia que se ha puesto en contacto esta mañana. Ayúdanos a creer juntos este hecho maravilloso de las abundantes riquezas de tu gracia, la cual nos has dado en Cristo Jesús. Te pido, Dios, en la mañana bendigas también el resto del día
Que todo lo que hagamos, oh Dios, lo hagamos para tu nombre. Porque te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y Salvador. Amén y amén.